Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a encontrar la gráfica de una función polinomial de grado 3. Vamos a comenzar primero con localizar los puntos donde esta función intersecta al eje de las x. Para ello lo que debemos hacer es resolver la ecuación f de x igual a 0. Sin embargo, esto es equivalente a resolver la ecuación x cúbica más x cuadrada menos 4x menos 4 igual a 0. Observamos que se trata de una ecuación de grado 3, así que la mejor manera de resolver este tipo de ecuaciones es buscar factorizarla. Entonces agrupamos los primeros dos términos, x cúbica más x cuadrada, y en los últimos dos factorizamos el signo. Entonces me queda 4x más 4, y esto debe ser igual a 0. Aquí observamos que en el primer paréntesis tenemos un factor común. Se trata justamente del x cuadrada, que multiplica primero a x para que me dé x cúbica, y luego multiplicaría a 1. En el segundo paréntesis también tenemos un factor común que se trata del 4. Multiplica primero también a x y luego al 1 para que me dé como resultado 4. Ahora, aquí podemos observar que tenemos nuevamente un factor común. El factor común en ambos términos es, en este caso, x más 1. Entonces lo voy a factorizar. Al factorizar, encuentro que x más 1 multiplica primero a x cuadrada y luego multiplica a menos 4. Bien, pues hemos logrado entonces la factorización. Ahora observamos que x cuadrada menos 4 es justamente una diferencia de cuadrados, el cual también se puede factorizar. Su factorización en este caso nos quedaría como x menos 1, que multiplica a x menos 2 por x más 2. Y entonces ya logramos factorizar por completo nuestro polinomio de grado 3. Como nuestra intención es saber dónde este polinomio valdrá 0, pues esto es equivalente a resolver cada una de las ecuaciones lineales, dado que para que un producto de tres números sea 0, basta con que alguno de los factores sea 0. Esto nos produce entonces la primera ecuación, x más 1 igual a 0, o bien x menos 2 igual a 0, o bien x más 2 igual a 0. Tenemos entonces ya tres ecuaciones lineales que al resolverlas encontraríamos primero x igual a menos 1 como la primera raíz, la primera solución de nuestra ecuación. Al resolver la segunda, x igual a 2, este sería el segundo cruce de nuestra función con el eje x. Y por último, x igual a menos 2. Entonces nuestro polinomio intersecta al eje x cuando x vale menos 1, cuando x vale 2 y cuando x vale menos 2. Si visualizamos geométricamente estos tres puntos en la recta real, tendremos lo siguiente. Pues vamos a suponer que aquí está el 0, aquí está el menos 1, aquí está el menos 2, aquí está el 1 y aquí está el 2. Entonces, los puntos donde intersecta el eje X nuestra gráfica, pues va a ser justo cuando X vale menos 2, que sería este primer punto. Luego, cuando X vale menos 1, aquí tendremos otro cruce. Y luego cuando X vale 2, tenemos entonces otro cruce. En esos tres puntos, la gráfica de nuestro polinomio debe cruzar al eje X porque nos está quedando de valor 0. Ahora, para encontrar el comportamiento adicional que tendrá nuestro polinomio, lo que vamos a hacer es separar nuestra recta en varios intervalos. El primer intervalo que vamos a considerar va a ir desde menos infinito hasta el primer cruce con el eje X, que fue menos 2. Luego nos fijamos en el intervalo que va de menos 2 a menos 1, que es donde hay el otro cruce. El siguiente intervalo será de menos 1 hasta 2. Y por último vamos a considerar el pedazo de 2 a infinito. Con estos intervalos construiremos entonces una tabla de valores que nos permitirá identificar cómo se comportan
cada uno de los factores que intervienen en nuestro polinomio. Entonces, en el primer renglón voy a colocar al primer factor, que en este caso el primer factor fue x más 1. En el segundo renglón colocaré justamente al segundo factor, que en este caso el segundo factor nos quedó x menos 2. En el tercer renglón colocaré al tercer factor, que fue x más 2. Y por último voy a colocar a mi función, que es justamente el producto de cada uno de estos factores. Ahora lo que voy a hacer es fijarme en valores de prueba en cada uno de los intervalos para identificar cuál será el comportamiento de la gráfica de mi función y así poder entonces conseguir un boceto. Entonces, estos valores de prueba pueden ser números arbitrarios. La única condición que vamos a pedir es justamente que pertenezcan al intervalo. Entonces, lo que haremos será para cada intervalo considerar un valor especial que preferentemente buscaremos sea el más fácil de evaluar. Por ejemplo, en el intervalo de menos infinito a menos 2, voy a elegir el valor de prueba que sea menos 3. Pudiera elegir menos 4, menos 5, menos 10, menos 100. Sin embargo, voy a elegir el que más fácil sea de evaluar. Lo mismo sucede en el intervalo de menos 2 a menos 1. Elijo, por ejemplo, menos 1.5. En el intervalo de menos 1 a 2 voy a elegir, por ejemplo, al 0. Y en el intervalo de 2 a infinito voy a elegir, por ejemplo, al 3. Ahora, hacemos las evaluaciones. Cuando x vale menos 3, me quedará menos 3 más 1, me va a dar como resultado menos 2 y me quedo solamente con el signo. Cuando x vale menos 1.5, menos 1.5 más 1, me da menos 0.5 y también me quedo con el signo que es negativo. Cuando x vale 0, 0 más 1 me va a quedar 1, que es positivo. Cuando x vale 3, 3 más 1 me va a dar 4, que también es positivo. Hacemos lo mismo con el segundo factor. Menos 3 menos 2 me dará menos 5, que es negativo. Menos 1.5 menos 2 me dará menos 3.5, que también es negativo. Cuando x vale 0, 0 menos 2 me quedará menos 2, que también es negativo. Y finalmente, cuando x vale 3, 3 menos 2, me va a quedar 1, que ya es positivo. En el caso del último factor, menos 3 más 2, me quedará menos 1, que también es negativo. Menos 1.5 más 2 ya me da 0.5, que es positivo. Cuando x vale 0, 0 más 2 me quedará 2, que también es positivo. Por último, cuando x vale 3, 3 más 2 me da 5, que también es positivo. Ahora el producto, menos por menos, me da más. Por menos, quedaría negativo. Menos por menos me da más. Por más, me queda positivo. Y más por menos me queda menos. Por más, me queda negativo. Finalmente, como los tres últimos son positivos, pues el producto deberá ser positivo. Con esta información puedo realizar ya entonces un boceto de la gráfica de mi función polinomial. Para ello, voy a trazar aquí mi sistema de coordenadas. Queda un poco chueco. Repetir el trazo. Y voy a fijar en la información que acabo de recabar. Para empezar, vamos a localizar los puntos. Entonces, tengo aquí al menos 1, al menos 2, al menos 3, 0, al 1, al 2 y al 3. Empiezo con localizar los puntos que previamente había encontrado. Terminaban siendo las intersecciones con el eje X. En este caso se trata de menos 2, de menos 1 y del 2. Entonces estos los mantengo en el mismo tono. Menos 2 es el primer cruce, menos 1 y 2. En esos tres puntos, la gráfica de mi polinomio va a intersectar el eje X. Ahora, ¿qué sucede en el intervalo de menos infinito a menos 2?
Acabamos de ver que nos quedó un signo negativo, lo que significa entonces que la gráfica de nuestro polinomio debe quedar por debajo del eje de las x. Voy a hacer, digamos, un trazo así. Luego, en el siguiente intervalo, de -2 a -1, observamos que nos queda un signo positivo, lo que significa entonces que la gráfica deberá quedar por encima del eje de las x. Luego, en el siguiente intervalo de -1 a 2, me quedó negativo, lo que indica entonces que la gráfica de mi polinomio deberá quedar por debajo del eje de las x. Y finalmente, en el intervalo de 2 a infinito me quedó positivo, lo que indica entonces que la gráfica deberá continuar por encima del eje x. Con esto entonces he conseguido un boceto de la gráfica de mi polinomio. Sin embargo, este polinomio, esta gráfica se podría perfeccionar si yo considero, por ejemplo, los valores de prueba que tomé aquí. En el caso, por ejemplo, de cuando x vale -3, me queda entonces -2 por -5 quedaría 10 por -1, me da -10. Eso significa entonces que cuando x vale 3, la gráfica va a valer 10. Así que entonces mi trazo está un poco equivocado, porque en 3 debería quedar pues más para abajo. Entonces podríamos decir que la gráfica en esta dirección, está quedando como una recta, déjenme borrar esta parte, debería de crecer mucho más rápido. Luego, lo mismo sucede en el siguiente intervalo. En el siguiente intervalo tenemos -1.5. Haciendo las cuentas, esto me va a quedar 0.8. 0.8 positivo. Entonces aquí pues debe quedar un poquito más abajo de lo que originalmente había yo dibujado. Debería de ser algo como esto. Luego, en el siguiente valor que estoy considerando como valor de prueba, me está quedando -4. Y es justamente cuando x vale 0. Entonces, cuando x vale 0 va a valer -4, -1, -2, -3, -4. Debería de bajar la gráfica hasta el 4. Entonces, el comportamiento debería ser algo como esto. Aquí pasa por el eje x, otra vez me está quedando recta. Eh, Entonces, debería de bajar y debería de subir. Lo que antes había dibujado un poco más arriba, en amarillo, pues ya con ese valor de prueba adicional que estoy considerando, estoy perfeccionando mi recta. Para el último caso, 5 por 4 me da 20, un valor bastante grande. Eso significa aquí geométricamente que cuando x vale 3, pues la gráfica va a crecer mucho más pronunciado de lo que previamente yo tenía en mi boceto. Y entonces la gráfica en azul se puede observar que ya es una gráfica mucho más precisa del comportamiento de la función. Entonces, si yo tuviera la necesidad de tener que encontrar una gráfica con mayor precisión, pues puedo considerar más valores de prueba para asegurar que mi trazo sea mucho mejor. De cualquier forma, con esta gráfica ya puedo identificar que el dominio de mi función polinomial, pues evidentemente van a ser todos los números reales, puesto que se trata de un polinomio, y en el caso del rango de la función, también puedo intuir que se trata del conjunto de los números reales, porque voy a tener por un lado una tendencia hacia menos infinito y por el otro lado una tendencia hacia infinito. Con esto entonces ya puedo decir con claridad que tanto el dominio de mi función como el rango son los números reales. Con esto llegamos al final del video. Si te gustó su contenido, por favor compártelo, suscríbete al canal y dale like. Si hay algún ejercicio que te gustaría ver resuelto en este canal, por favor déjamelo en los comentarios.